¿Por qué te tiene que gustar? Porque te tienes que dedicar. Cuando le ves entrar por la puerta, tú ya sabes si va a ser un buen franquiciado, si va a ser malo, a ver por dónde te la va a liar. Y yo espero que sea al revés. ¿Tú qué quieres hacer? Móntate algo que te motive. Se hace junto, franquiciador y franquiciado. Y en el momento en que cada uno piensa en hacer su negocio, ya deja de tener gracia. Es verdad que el mundo de la copia la gente se piensa que es muy fácil. 100 mancheguitos, Sí. 99 pulguitas. De esas tengo para escribir un libro. Hay locales que sabes que no son, otros que sabes que son y otros que dudas. Crecer es fácil. Bueno, es relativamente fácil. La escalabilidad tiene que tener sentido. Son claves demasiado importantes para no tenerlas. Tu marca tiene que tener la capacidad de adaptarse al mercado, a ver cómo hago que mi concepto, que es fantástico, rentable, los pinchos están fantásticos y todo, que se adapte al mercado donde quiero ir, o a lo mejor es que no tengo que ir a ese mercado. Somos Talent y nos dedicamos a identificar a los líderes de sectores clave de la economía, personas con el potencial de afinar las habilidades de aquellos que buscan el camino hacia la grandeza. En Talent sabemos quiénes son los que transforman la realidad con su talento y los vamos a convencer para que tú puedas aprender de ellos. Entra al mundo donde la originalidad y la destreza se fusionan, porque cuando la meta y el camino se encuentran, suceden cosas extraordinarias. Bienvenidos a este debate de Talent. Hoy vamos a hablar sobre franquicias, vamos a hablar sobre cómo crear un modelo de franquicias, cómo consolidarlo y cómo hacerlo crecer en una fase de expansión. A mi derecha tengo a Virginia. Virginia Donado es experta en modelos de franquicia, ha aperturado más de 1000 locales en más de 10 marcas diferentes. Y a mi izquierda tenemos a Javier Pelayo, que es el director de franquicia de Grupo Alma. Entre otras marcas tiene Marco Aldani, Macho, Rizos, y ha aperturado locales en más de 38 países, entre ellos en países, en continentes como África, Latinoamérica, India o Australia. Ha abierto más de 1.600 locales en más de 14 idiomas, que ahora nos contará como todas estas métricas tan concretas. Y si quieres empezamos, Javier, contigo, explicándonos cómo se crea un modelo de franquicia sólido, robusto, con el perfil de franquiciado adecuado, la marca adecuada, operaciones adecuadas, porque sin eso el resto del plan de expansión no va a funcionar bien y no va a tener sentido y la marca va a tener goteras y no va a ser un modelo exitoso, ¿no? Entonces, empecemos con la creación de un modelo de franquicia. Un segundo, sé que el episodio está siendo muy interesante, pero tengo una cosa muy importante que contarte. Este podcast está patrocinado por Honey, uno de nuestros grandes colaboradores en Talent. Honey es la plataforma para pedir y pagar desde la mesa en cualquier restaurante más utilizada de España. Reduce hasta 70 horas de trabajo al mes, aumenta hasta en un 30% la facturación y agiliza el servicio eliminando esperas y errores en cualquier servicio. Con Honey, los dueños de negocios de hostelería pueden olvidarse de la falta de personal y del caos diario. Con esto pueden centrarse en lo que de verdad les apasiona, que es servir platos increíbles y cumplir los objetivos de su negocio. Ha sido y es una de las empresas con las que más colaboramos en Talent. Si estás listo para dar el salto con tu negocio de hostelería, te dejamos un enlace en la descripción para que conozcas más sobre Honey. Seguimos con este episodio. Perfecto, Nacho, muchas gracias. Hola, Virginia, un placer. Igualmente. Bueno, a mí siempre me gusta empezar estas cosas hablando de qué es esto de las franquicias o el perfil del franquiciado y demás. Una franquicia es un modo de hacer negocios. Puede ser retail, puede ser industrial, puede ser puro servicio, transferencia de conocimiento, pero al final son negocios, la gran mayoría pequeños, que nacen para dar... en Estados Unidos nace porque de repente volvieron no sé cuántos millones de soldados que no tenían oficio, ¿vale? Y empiezan a buscar qué hago, ¿no? Vuelvo a mi pueblo en Oregón y qué hago, ¿no? Entonces había un modelo que nació en Francia hace ya 100 años o 100 y algo, y de repente pues a alguien se le ocurrió manejarse así con eso. Y en el gobierno norteamericano potenció que las franquicias dieran soluciones a alguien que no sabía de. Y con eso se empieza a crecer creo que hay 65 subsectores en el mundo de la franquicia, pues empieza a crecer por ahí. ¿Qué pasa? Que hoy en día el 55% del comercio minorista en Estados Unidos es en franquicia, ¿vale? Y han resuelto un problema que era cómo hay una zapatería, un restaurante, una cafetería, una ferretería,
lo que se os ocurra, hasta 65 sectores que operan en este ámbito. Es muy parecido en Estados Unidos, en España o en Francia, son más o menos lo mismo. ¿Qué ocurre? Que eso por la parte de los negocios a franquiciar, pero ahora viene la parte del a quién le franquició esto. Vamos a hablar de España. En España al año se levantan por la mañana 400.000 personas que quieren montar un negocio. Esto parece un cuento, qué Y interesante. piensan en franquicias. ¿Qué ocurre? Que al final se firman 4.000 y los otros 396.000 ¿dónde se han quedado? Pues comento esto porque se han quedado en que o no sabían dónde mirar, o no sabían qué querían, o no tenían el dinero, o no tenían el perfil, o no sabían dónde estaban plantados, o los ha atendido un tonto que no ha sabido explicarles lo que tendrían que hacer. Quiero llegar a esto porque para mí el duplicar de 4.000 a 8.000 o a 12.000, triplicar el número de franquiciados que se abren en España, sería tan sencillo como acertar en el perfil y entender lo que ese que ha abierto una página web ahora o antes miraba un folleto o llamaba por teléfono, entender lo que está buscando. Porque te cuesta el mismo trabajo convencer o, digamos, seducir a alguien que está buscando algo. Te cuesta el mismo trabajo hacerlo con uno que con tres. Fíjate que seguiríamos teniendo un 97%, o sea, solamente aumentaríamos a un 3% y el 97% se nos quedaría fuera. Entonces, para mí, y lo más importante es el perfil del franquiciado versus el mercado en el que nos estamos encontrando. El mercado, que luego todo esto se desarrollará y, por supuesto, Virginia sabe mucho más que yo de esto. Lo que queremos es entender que si hay... En español, sí. En hebreo no. En hebreo no. Yo tampoco sé hebreo. Al final se trata de ir casando los intereses de todos con las necesidades del mercado. Y ahí es donde suele fallar. Que crecer es fácil. Bueno, es relativamente fácil. Pero si tú tienes 25.000 habitantes en un barrio de Valencia o de La Coruña y el gremio históricamente dice que cada 6.000 habitantes tiene que haber una lavandería, ¿vale? Si tú vas a montar una lavandería y analizas ese mercado y hay 6, no entres porque no hace falta una lavandería. Y tú, aunque seas bueno, no lo vas a hacer 1000 veces mejor. Si hay 3, hay mercado, hay posibilidades de que entres y te vayas haciendo tu hueco. He puesto ese ejemplo, pero hay otro millón. Y, por supuesto, hostelería es distinto. En hostelería, si vas a una zona destino y en una calle hay 10 negocios de hostelería y están llenos, si tú puedes aportar un valor añadido, pues te irá mejor. Pues digo que son muchos matices, pero tienen que tener sentido. Y muchas veces y en muchos mercados, y lo hemos vivido en muchas ocasiones, se hacen cosas que no tienen sentido. En pueblos de 20.000 habitantes, de repente unos negocios gigantescos de hostelería, de no sé qué. Pero por Dios, si tú necesitas que te entren 100.000 personas al año y aquí no han pasado 100.000 personas ni en fiestas. ¿Me explico? Entonces ese tipo de cosas yo creo que hay mucho por hacer. Y eso que la franquicia en España lleva operando desde el año razonablemente, digamos, conocido, desde el año 90. Burger King fue el primero, si no me falla la memoria, en Plaza de los Cubos. Puede ser, pero ya había franquicias antes de una de Bijou, no sé qué, de estas joyitas pequeñas, y había una croissanterie, ¿vale?, que abrió en la calle Montera. El mundo de la franquicia en España vino tarde porque los gremios están muy consolidados. Tú vete a abrir una franquicia a Galicia a ver qué tal. Vete a abrirla al País Vasco, las abres, pero obviamente pues no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el comercio tradicional, digo tradicional por conocido, pero se modernizan que no veas. Entonces hay zonas donde te cuesta más crecer, pues porque el comercio está muy modernizado y porque están siempre mirando, y cuando ven que una marca hace no sé qué, pues de repente otros hacen no sé cuántos. Yo me acuerdo que decían, nosotros nos han abierto un Marta Aldani.
con el triángulo naranja. No. Sí, de esas tengo para escribir un libro. Entonces, claro, el cliente no es tonto, lo ve y dice, hombre, esta va a ser hermana de este, seguro, ¿no? Es igual que uno que ha hecho 99 montaditos. Bueno, pues esas cosas pasan. ¿Eso existe? No existen, pero bueno, un poco por lo que comenta él y por reírnos, yo 100 mancheguitos, No. Sí. 99 pulguitas. Hostia. O sea, sí, ahí van copiando, como dice Javier. Al final la gente ve un concepto y quiere, bueno, pues es verdad que el mundo de la copia la gente se piensa que es muy fácil. Pero dice, a ver, esto es vender unos bocadillitos aquí, esto no te... Pero claro, es lo que hablamos de lo que hay detrás. No es lo que perciba el cliente, que es muy sencillo. Me dan unos bocadillitos, una cerveza fría y tiro. No, es todo lo que hay detrás, el precio, el soporte de las compras, el tal. Entonces, al final, si no tienes todo eso, pues bueno, es un pequeño castillo de naipes que te va a durar, pues más bien poco, ¿no? Pero sí, las copias, y estoy muy de acuerdo con él, aunque esto es un debate, no sé si con Javier voy a ser capaz de debatir o de discutir. Seguro que en alguna cosita no estemos de acuerdo, pero en lo que sí estoy muy de acuerdo hay en zonas especialmente difíciles de entrar con el formato franquicia, hablemos de hostelería o hablemos de otros sectores. Porque es verdad que tienen una capacidad de evolucionar con los negocios propios tradicionales que son una barrera de entrada para las franquicias, que incluso las consideran como, si es franquicia no es calidad, ¿vale? Viene de un grupo muy grande, lo lleva un señor que además no lo ha creado, es un señor al que le han dado la marca, tal. Entonces, bueno, ahí se produce una lucha entre si es el bar donde me hacen las croquetas de toda la vida, pero encima se ha puesto bonito y tal, o una peluquería que es que además es Elena, ¿sabes? La que te corta el pelo, que además ha enseñado no sé qué, ni te pones tú al lado con una franquicia. Estos hay 200 en España, esto no puede ser bueno, porque hacerlo bien en 200 sitios, esto es muy difícil. Entonces sí que es verdad que hay zonas que tienen esa capacidad diría yo, de cerrarse porque quieren evolucionar ellos mismos sin este modelo. Y eso lo hemos sufrido en todos los sectores. O sea, a mí me hace por un poco abundar esto, me hace mucha gracia porque, sobre todo al principio, me acuerdo de conversaciones de estas que pues, yo me moría de la risa. Venía alguien muy serio y te decía, buenas. Mire, yo es que no soy de este mundo. Digo, no joda. ¿A qué se refiere, no? Y era como, no, yo es que esto de las franquicias no lo entiendo, pues si las franquicias son muy fáciles. Bueno, ya, pero es que yo soy de Sabadell y es que en Sabadell somos un poquito distintos. Pues cuénteme, ¿no? Pues en Sabadell son igual que en Carmona o en Pontevedra. El consumidor va por perfiles, va por rangos de edad, socioeconómicos y demás, y todo esto ha hecho que tú seas usuario de determinado perfil de negocio. De repente casamos perfil de cliente, perfil de franquiciado y perfil de negocio. Entonces, si tú eres capaz de casar eso, ¿vale?, en un mercado que te acepta, tú vas a tener un negocio de éxito, seguro, porque además todo esto, porque es que hay un montón de variables que nos podemos estar 2 meses metiendo, ¿vale?, y son la evolución del concepto, la evolución de las modas, los conceptos, los ciclos de vida. Todo eso va cambiando, los perfiles. De repente tú estás en un nivel socioeconómico medio, tienes 25 años, pues vas a ir a una franquicia de hostelería con un ticket medio de, me lo invento, 15 euros con tus amigos, y el día que están las jarras de cerveza a 1 euro, pues rock and roll. Pero eso, a lo mejor con 30 años lo que te apetece es ir al sitio de al lado, que la cerveza vale 2 euros, pero ya no te importa tanto, y lo que quieres es que te la pongan de determinada manera y que además la persona que te atienda no entra por la puerta y diga, hola chicos, me llamo no sé cómo y te voy a atender yo toda la tarde, ¿no? Pues como que chicos, no sé, hola, vale. Entonces, me refiero que todo esto que parece tan banal o que lo hemos llevado a la banalidad por hacerlo más ligero,
todo esto es científico, todo esto tiene normas y tiene datos y tiene organización. Por eso no es cualquiera que de repente, oye, vete a vender franquicias a Logroño y vuelve con 3 o no vuelvas. No, hombre, no, todo esto tiene, hay muchos estudios. Tú antes hablabas de que habías mirado cuántos barrios hay en España que tengan capacidad para aceptar determinado tipo de negocio. Pues es que ese ejercicio yo le hice por zonas de España que tengan, o poblaciones que tengan más de 25.000 habitantes, y salen un cerro, ¿vale? Bueno, pues, pero se parten de datos. Hablaba de lo que los gremios dicen que sería normal. Todo eso, por supuesto, con los filtros que haya que ponerle. El perfil del franquiciado. Tú no puedes poner a un señor que ha sido contable en la Peugeot 30 años y que ha trabajado en esa compañía, en un despacho oscurito y moviendo números, de repente le dices, no, ahora monta una franquicia de bisutería para gente joven. No, es que yo conozco a alguien o he leído que esto funciona fantástico. Vale, perfecto, y ahora te metes tú, que tienes un aspecto así como descolorido, en un mostrador, en un centro comercial, a vender Accessorize o a vender Claire o a vender cosas que no sabes ni cómo se llaman. Yo sería incapaz, ¿vale? Entonces, nos empeñamos en que todos valen, todo vale, todo. Es decir, creo que, y fíjate que es una crítica contra el sistema, hay veces que nos vale cualquier perfil, nos vale cualquier local, nos vale cualquier franquiciado, nos vale cualquier cliente y nos vale cualquier concepto. Pues es la clave para el desastre eso. Claro, entonces, si todo eso lo sumas, es igual a desastrazo. Sí. Y ahora vámonos para atrás. La segmentación es lo que te va a hacer construir algo sólido. Claro, entonces, una persona que no está acostumbrada a atender al público, le va a costar mucho trabajo aunque le des 11 manuales y se lo expliques. Una persona que tenga, por ejemplo, a mí me venía un franquiciado con dinero cuando montamos lo de Tommy Mells. Me decía, oye, joder, qué bien, porque además a mí me gusta atender al público y me gusta y tal. Digo, ¿cuál sería mi función dentro de esto? Digo, quedarte en tu casa y mirar el ordenador para ver cómo van las ventas. Decía, no, pero es que yo quiero estar ahí. Pero porque ese era un tipo de franquiciado inversor, no era autoempleo. No, no hemos llegado ahí todavía. Es decir, el inversor y el autoempleo es... que eso Virginia lo tiene clarísimo porque ella además trabaja con multifranquiciados, multimarca, etcétera. Entonces quizá ella ahí puede verlo un poco más. Yo estoy un paso anterior, que es el franquiciado que monta un negocio y quiere estar ahí. Vale, pues si quieres entrar en las operaciones, lo más normal es que estorbes. ¿Vale? Porque las operaciones, especialmente en hostelería, son un poquito más complejas, que voy ahí y me dedico a hola, ¿qué tal? Los clientes pasen y espera, oye, fulano, sienta a estos señores ahí. No, vete a tu casa y que haya un responsable formado profesional que haga eso. Profesionalidad. No es lo mismo que un franquiciado que es sastre, profesionalmente es sastre y monta una sastrería. Es distinto. Es un profesional que entra por otras razones. ¿Vale? Pero perfil de franquiciador, mercado y perfil de la marca. Para mí, ese ejercicio es muy importante hacerlo porque conozco un montón de compañías que financieramente no son muy saludables y uno de los motivos es porque tienen diferentes tipos de franquiciados, porque aceptan todo lo que vienen en vez de provocar ellos a través de un análisis de segmentación a quién quieren ir. Entonces, si solamente vas a autoempleo, pues te va a ir muy bien si te centras en autoempleo. Si vas a inversores, te va a ir muy bien. Pero yo creo que me cuesta mucho ver un modelo en el cual puedas atraer a cualquier tipo de franquiciado. Yo ahí, perdonadme, para que beba un poco de agua, Javier. A ver, difiero y no difiero. Primero, es verdad que las franquicias tenemos una responsabilidad en saber elegir a los franquiciados o candidatos, ¿vale? También es verdad que es muy difícil. Yo he visto un montón de procesos posibles de selección, desde los más arduos, que se meten en las cuentas económicas, me das balances, me das declaraciones de renta para ver la capacidad económica y tal. Y sinceramente creo que la que minimiza menos
la que minimiza más, el riesgo de equivocarte con un franquiciado es la que te llevas más tiempo tratando personalmente con alguien, porque ahí lo puedes ir conociendo. O sea, cuanto más rápido haces una operación, yo he cerrado operaciones, y lo hablo yo en primera persona, que me han ido bien y me han ido regular o me han ido mal, pero yo he llegado a cerrar operaciones en una semana. Una semana, tú no conoces a nadie en una semana. Y he pedido cuentas, he pedido tal, he pedido... Tú no conoces a esa persona en una semana. Es más importante la parte del discovery, de esa entonces, precualificación. Hay un proceso en el que tú lo vas conociendo, que ahí tú lo descubres. Ya, si te metes en un proceso como el de McDonald's, que bajo mi punto de vista ahí sí que ves al franquiciado 100%, 12 meses metido en un local, estoy hablando de un perfil que no tiene por qué ser autoempleo. Lo que están probando es que esa persona va a estar implicada en el negocio y preocupada por la gestión y las operaciones del negocio. No necesariamente tiene que estar luego haciendo hamburguesas, pero claro, pasar por ese agujero de 12 meses dedicado a eso, ojo, y a la espera de que me digan que soy válido, ya es un listón. O sea, pero es cierto que eso... de McDonald's, primero tienes que trabajar en un McDonald's. Sí, 12 meses, tienes un que estar año. 12 meses. O sea, vas a meter 1 millón de euros en un local, Sí. y te hacen... Pero te voy a decir yo si vas a hacerlo o no, porque depende cómo me caigas en los 12 meses, porque si te veo que no vienes, qué tal, qué pasas, que no sé qué, digo, bueno, si este está así en la formación, ¿qué hará cuando tenga mi marca? Entonces, pero eso es verdad que en el mundo real muchas marcas no pueden hacer eso, porque sería una barrera de entrada tan grande a conseguir candidatos que no lo haces. Entonces, alargar ese tiempo en el que yo, pasado un año, que yo he estado con gente hablando 1 año para abrir un negocio, porque no hemos encontrado el local, porque tal, no sé qué, bueno, pues te da una capacidad de poder conocer a esa persona. Que una vez que has abierto el negocio te puedes incluso después del año llevar una sorpresa, sí, también, porque te ha estado diciendo, yo voy a estar súper pendiente, yo tal, no sé qué, y luego no es así. O al contrario, venía de un sector que no tenía nada que ver y te sorprende. Pero bueno, esto de cara al proceso y la responsabilidad que las franquicias es verdad que tenemos de cuando tú ves que alguien, como decía Javier, no va a encajar, o sea, lo suyo sería decir, oye, este negocio no es para ti, y a lo mejor te tienes que montar pues, otra cosa, que franquicias hay muchísimas. Yo el otro día di una charla que me pidieron y lo tenía que enfocar desde el otro lado. Es decir, aquí hablamos de la responsabilidad de la franquicia al elegir. Y sabemos cuando alguien es que no. Hay gente que dudas, hay gente que te sorprende positivamente, pero hay gente que lo sabes. Es como los locales. Hay locales que sabes que no son, otros que sabes que son y otros que dudas. Yo, la charla era desde el enfoque del franquiciado. Entonces, yo ahí el enfoque era, cuando tú como franquiciado, como candidato, ves algo y tienes que saber que no tienes que tirar por ahí, porque también estaría muy bien dar clases a gente que está decidiendo elegir una franquicia. El mundo de la franquicia es enorme, como decía, o sea, sectores hay de todos los colores. Pero ¿tú qué quieres hacer? Primero, móntate algo que te motive. Móntate algo que te motive. Mira, yo una franquicia que siempre he tenido en la cabeza ha sido una peluquería. Pero siempre me ha echado para atrás que yo no sé cortar el pelo. Síndrome del impostor. Eso me echa para atrás. ¿Por qué? Porque digo, a ver aquí quién controla a quién y el negocio quién lo tiene. ¿Por qué me he ido a franquicias de hostelería? Porque sé que no necesito un cocinero. Y aunque yo me pongo y hago mis cositas en la cocina, pero yo no soy cocinera. Pero sí podría meterme detrás de una barra, sí podría atender una sala. Entonces, nunca lo he hecho, no me ha hecho falta. Pero es una sensación de que si lo necesitara, lo haría. Jamás me montaría telefonía móvil. Y he tenido amigos que han tenido y les ha ido bien, con algunas franquicias y tal. Pero es un negocio que es que me resulta tan gris que no lo montaría. Entonces, primera clave, móntate algo que te motive. ¿Te motiva a tener un bar? Pues vea por ello. ¿Te motiva tal? Ahí entramos en la parte de motivación, de algo que te guste. ¿Por qué te tiene que gustar? Porque te tienes que dedicar. Porque la franquicia no es la bolsa. No es meter el dinero e ir a una vez al mes a ver lo que me ha dejado la caja.
Ya no entramos en inventarios ni controles de nada. Es directamente a ver cuánto hay en caja, cuánto ha sobrado y hay que repartir. Y hay franquiciados así. Claro, entonces, si no te motiva el negocio es que ni lo pisas, porque dices, bueno, me he montado esto, que me han dicho que ganas dinero, pero la verdad que el negocio es a mí no me gusta nada esto. Y luego, ¿cuáles son tus habilidades? Porque si eres sastre y te vas a una franquicia que es una sastrería ya organizada, bueno, a otro nivel, si eres sastre tú vas a poder aportar mucho a esa franquicia. Si tus habilidades son económicas, puedes aportar mucho en el mundo del análisis del dato. A lo mejor igual tienes que dar un pasito al lado a las operaciones a una persona más profesional que tú contrates y que te ayude. Si eres, no lo sé, cada uno tenemos unas habilidades y otras las podemos desarrollar y si no, búscate un equipo que te ayude. Porque al final no puedes ser bueno en todo, hacerlo todo tú, porque como decía Javier, al final vas a ser un estorbo. Entonces, a lo mejor eres muy bueno en esto, dedícate a eso, enfócate y busca gente para hacer lo otro. Esto te lo puedo llevar al mundo de la empresa o al mundo de lo que tú quieras. Nadie es bueno en todo, con lo cual al final hay que rodearse de gente buena. Pero con esto un poco lo que iba es que también el franquiciado debería de existir algo de mentoring en este sentido. Cuando alguien se pone a buscar una franquicia, empiezan a disparar y muchas veces ¿sabes quién la abre? El mejor comercial. Total. ¿Por qué? Porque muchas veces abren la franquicia por confianza, porque confío en ti, porque la estoy abriendo porque tú eres la persona, porque confío en ti como persona. Pero no mirando los retornos que va a tener, ni el CAPEX, Por ni eso, OPEX, por eso tenemos 400.000 que quieren y 4.000 que se abren. Es que ese es el punto. Es decir, los perfiles que son variadísimos, Sí. de repente alguien, es que yo como contable no estoy contento con mi vida y quiero montar un sitio de crepes. Pero es que a lo mejor, oye, que como es una cosa pequeñita, vas a tener que estar ahí involucrado, vas a tener que estar en el ajo y que estos son 12 horas abierto al día. ¿Cómo que hay que estar 12 horas en el negocio? En ese sí. Pero si tú no quieres hacer eso y quieres hacer otra cosa, móntate una gestoría online, tu despachito, y desde ahí que las hay en franquicia. Por lo tanto, hay una máxima que todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos, y es que el que de lejos lo parece, de cerca lo es. ¿Vale? Si quieres un titular. Es cuando te llaman o le ves entrar por la puerta, tú ya sabes si va a ser un buen franquiciado, si va a ser malo, a ver por dónde te la va a liar. Y yo espero que sea al revés. Cuando entra un candidato por la puerta y ve la marca, espero que piense lo mismo, porque fijaros qué bueno sería que todos fuéramos conscientes de eso. Y cuando pasa, siéntate y un despliegue de audiovisuales y con esto haces y deshaces y el franquiciado que está enfrente, si no lo ve claro o si ve que aquello no tiene sentido, tendría que decir, oye, que no, hombre, que no. Que esto no va por aquí, ¿vale? Entonces, lo primero es que las reglas del juego estén claras para todos. Lo segundo, la franquicia, es un sistema gigantesco en todo el mundo y es porque realmente sí es bueno y sí tiene sentido. Solo hay que aplicar las reglas del juego. Y eso es como en todos los sectores, en la formación, en la política, en el deporte. Hay unas reglas que hay que cumplir por todas las partes. No solamente es, se me ocurre una idea fantástica y voy a lanzarla y voy a abrir, pues lo menos voy a abrir 8 establecimientos. Lo tuyo no es una franquicia. Lo tuyo es una mala tarde que te ha dado por ahí, que de repente pues vas a hacer perder dinero a mucha gente. Tú el primero, porque todo lo que te cuesta metodizar, manualizar, probar, ajustar, hacer, abrir, captar, todo eso, para 8 locales, no, hombre, no. Y al revés, es decir, que todo esto parece, no, es que lo de las franquicias, no, a ver, las franquicias, en mi opinión, las franquicias no tienen límite en el tiempo, es decir, dentro de 500 años habrá franquicias, porque siempre habrá personas que tengan que cambiar de actividad y no tienen ni la formación, ni el conocimiento, ni la práctica. Ni confianza. Ni confianza. Esa es una. Otra,
no tienen el tiempo, porque dices, no, pero es que yo me monto mi peluquería y como soy experto en análisis de datos, experto en compras, experto en marketing, experto en formación, experto en recursos humanos y además tengo más pasta que Alemania, pues ahora voy a montar mi negocio y en 3 años me pongo a franquiciarlo. ¿Vale? Eso puede ser siempre y cuando tú tengas todo eso. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tú eres un buen peluquero. Se han dado casos. Creo que aquí hemos estado sentados. Tú eres un buen peluquero, pero tu modelo de negocio tiene que ser escalable. Y tiene que ser escalable y grande. Y tiene que ser original. Y tiene que estar protegido. Y tienes que ser capaz de manualizarlo. Todas estas características teóricas de la franquicia. Pero tienes que ser capaz de escalarlo y bien. Porque si no, no tiene sentido. Porque además tú vas a abrir 6... ¿vale? Y vas a estar, en 3 años has abierto 6 y de repente aparece otro que te abre 600. Que eso me ha pasado a mí en China. Yo he abierto franquicias en China, abrí un local en la mejor avenida de Pekín y vamos a hacer todas las pruebas porque el mercado chino es gigantesco y porque además con nuestro modelo nos vamos a salir del mapa. Vale. Abrimos primer local. Todo el despliegue que os podéis imaginar. Decoración, maquinaria, uniformes, mobiliario, campañas, formación, manualización en chino, todo. Primer año. Terminamos el año empatando, es decir, lo que nosotros queríamos. Conseguimos empatar, break-even, y de repente llegó otra marca que no existía, Fornet, y abrió 560 locales en un año. Y eran locales que era igual que Presto, pero sin el rótulo. Fornet, que todavía creo que están operando. ¿Vale? Es decir... ¿Qué crees que hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho ahora que sabes que te adelantaron por la izquierda? ¿Hubieras ido más rápido aperturando el segundo o tercer local o no? Mira, es que tampoco hubiéramos tenido éxito porque estoy hablando de casos... Yo siempre hablo de extremos para que se entienda bien. Si hubieras abierto 5 locales te hubiera dado lo mismo. Porque el otro habría abierto los 560. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asociarme con el de los 560 en el minuto 1 y los abrimos juntos. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo con unas reglas de juego que yo opero aquí, pero que allí son distintas. Está pasando aquí con el coche eléctrico. Que todavía seguimos pensando en, oye, es que vamos a ver si las gasolineras y los enchufes y el no sé qué... Esto ya hay mercados y hay países, hay industrias que lo tienen mega desarrollado. Bueno, pues con las franquicias es lo mismo. ¿Vale? McDonald's en China, si no estoy equivocado, había un franquiciado que tenía 600 locales. ¿Vale? Y Coca-Cola tenía, que seguirá teniendo, un director general de Coca-Cola para ese franquiciado. Ostras. En China, que es un español. Que yo estoy hablando con él allí en Pekín. Me lo estaba contando y me decía, no, nosotros tenemos aquí, Coca-Cola aquí tiene una estructura para atender un cliente que tiene 600 McDonald's. Claro, te rompe el esquema, ¿no? Es decir, pero esto ¿cómo puede ser? Que dando un poco pie a lo de los multifranquiciados. Será Master Franquicia. No, es el... Multifranquiciado. Que era multifranquiciado. Vale. Por eso digo que los formatos están, se adaptan, el formato está, el franquiciado existe, el concepto clarísimo y ahora te tienes que adaptar a tu mercado, que era uno de los criterios que hablábamos antes. Lo que no vale es Lizarrán se va a Ucrania, que conocerás la anécdota, se va a Ucrania y empiezan a poner los pinchos en la barra, empezáis a poner los pinchos en la barra y de repente ahí es que la gente se sentaba a comer, si no, pues mal vamos, ¿no? Todo eso creo que lo has vivido. La de Ucrania no la he vivido, pero efectivamente hay en sitios donde la gente pues no come de pie. Claro. Pero ojo, que es que eso pasa en España. Sí. Hay zonas de España donde gusta sentarse y, por ejemplo, te vas al sur y la gente está más de pie, te vas al norte y la gente le gusta más sentarse, sobre todo por la zona de Cataluña. Claro. Y te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar sin perder lo que eres. Quizá hay veces también que si el mercado es demasiado diferente a lo que tú eres, es que directamente no puedes estar. Porque tienes que cambiar tanto que... Entonces, tu marca tiene que tener la capacidad de adaptarse. Si ya tenemos todo lo que hemos hablado hasta ahora,
adaptarse al mercado, pero no solamente con a ver cómo hago que mi concepto, que es fantástico, rentable, los pinchos están fantásticos y todo, que se adapte al mercado donde quiero ir. O a lo mejor es que no tengo que ir a ese mercado. Por ejemplo, me ha pasado a mí en Colombia. Abro Marco Aldani Colombia, resulta que yo voy allí sobrado. No, los horarios, 12 horas como en España. Bueno, pues es que allí la gente va a las 6 de la mañana a la peluquería, van 2 veces por semana a la peluquería porque se les queda el pelo muy fosco por el tipo de pelo, las humedades y tal, y entonces van 2 veces por semana a alisarse el pelo, pero van a las 6 de la mañana porque entran a las 8 a trabajar. Y claro, nosotros abríamos a las 9 diciendo, no, verás aquí con lo que somos, pues veías pasar a la gente y entrar en peluquerías locales. Y dices, ¿pero esto cómo puede ser? O las costumbres laborales en otros países, que tú fichas empleados pensando en que no, yo a este le voy a... A mí me ha pasado, contratas a un empleado, le haces un contrato, le pagas su salario y le dices, vas a tener un bonus tal, y de estar facturando, me lo invento, 500 euros al día, a facturar 5. Pero en una semana, ¿pero qué está pasando? Bueno, no, a mí como me pagan ya un sueldo fijo. ¿Por qué? Pues porque aquí la costumbre en el país es que es todo variable, en según qué sectores. Por eso digo que irse a la expansión, la escalabilidad tiene que tener sentido. Si os fijáis, todo lo que estamos hablando tiene que tener sentido. Hay industrias que son más sencillas. Estas son... Hay algo muy importante que me gustaría hablar y es el contrato del franquiciado. En nuestros clientes es probablemente el error más común que veo cuando hay un crecimiento en franquicias, y es que el franquiciado comete ciertas irregularidades, que no son irregularidades porque no está bajo contrato, pero que al franquiciador no le parece bien. Oye, pues a mí no me compra toda la comida. Claro, ¿lo tienes en un contrato? O sea, bueno, comida o todos los productos que tienes que vender. ¿Lo tienes en un contrato? No lo tienes en un contrato. El franquiciado no quiere hacer un restyling del local. ¿Lo tienes en contrato? ¿No lo tienes en contrato? Entonces, hay una lucha ahí entre lo que al franquiciador o propietario de la franquicia le gustaría hacer, la opinión que tiene el franquiciado y lo que hay en un contrato, que probablemente muchas veces en fases iniciales de una franquicia sea nada, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, del contrato de franquicia, yo creo que primero que vi, que yo creo que tenía como 10 páginas, al último que he visto, que creo que tiene 200, creo que está recogido casi todo lo que te puede pasar. Digo casi todo porque seguirán pasando cosas y ese contrato va a seguir creciendo. O sea, la franquicia, como decía Javier, lleva desde el año 1980, 80 y tanto, 90, pero claro, ya recoge la pandemia, el contrato de franquicia. Ya habla que si hay una pandemia, las reglas del juego van a ser estas. En los de franquicia, en los de arrendamiento, es decir, cuando van pasando cosas, pues vamos, el easy, ¿no? Y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa eso, pero realmente el easy es porque ya te ha pasado. O le ha pasado al de al lado, o le ha pasado, bueno, en fin. Dicho esto, cuando dio el otro día, y vuelvo a la charla, que yo la enfocaba desde tú como candidato, ¿qué tienes que hacer cuando vas a elegir una franquicia? Yo hablaba también del contrato de franquicia, o sea, léelo, porque mucha gente no lo lee. Y todo eso, más o menos, suele estar recogido. Es verdad que las franquicias más nobles, si se apoyan en consultoría o en empresas de consultoría que les ayuden con esto y tal, lo deberían de tener recogido. Porque muchas veces son plantillas. Son claves demasiado importantes para no tenerlas. Y si no se las han tenido en cuenta y no las tienen, que dejen de trabajar con esa empresa porque no vale nada. O sea, el contrato de franquicia tiene 5 o 6 claves importantes y el resto es texto. ¿Cuáles dirías que son? La duración, el obligado cumplimiento, el canon y los royalties. ¿Qué pasa en la renovación? ¿Queda recogido el canon y el royalty cuando vas a renovar o queda abierto a un royalty o canon de mercado? Es diferente, hay franquicias que te meten ya. Cuando renuevas dentro de 10 años, pagas tanto, y franquicias que dicen, pagarás el canon que haya en ese momento. Puedes aceptarlo o no, pero que sepas que estás firmando una ventana abierta. Es como firmar en un arrendamiento una renta de mercado pasados 10 años. Pues meter el IPC, meter pues, el incremento. Intenta acotarlo porque es que eso te puede llevar a tener que cerrar el local dentro de 10 años. Cosas importantes, el restyling.
cantidades de mantenimiento, me estoy poniendo en el lado del franquiciado. Mantenimientos que yo tengo que hacer obligatorios al local, porcentajes de la cuenta de resultados que tengo que dedicar a mejoras del local, compras, avales, garantías. ¿Entran avales personales? Sí, no. Yo creo que ya prácticamente todas las franquicias consolidadas meten avales personales. Muy importante saber cómo estás haciendo la operación. Si avalas personalmente, si eres un grupo, estás casado en gananciales, estás en separación de bienes, porque igual te la estás jugando tú, pero arrastras a tu familia si tienes luego un problema. Si hay traspaso, si no hay traspaso, hay un porcentaje de mordida o de que muchas veces la franquicia, yo por ejemplo he hecho muchos traspasos, además de abrir locales he hecho muchos traspasos y es una operación... Bueno, es una operación, no es nada malo. A veces hay un franquiciado con una problemática y el traspaso es una salida. Como yo tengo una casa, necesito capitalizarme o porque me voy a vivir a China y la quiero vender. Pues esto es lo mismo, es un negocio. Evidentemente, si vendes bien y lo llevas controlado y tienes un buen EBITDA, vas a cobrar más dinero que si lo tienes a pique y lo gestionas mal, que lo vas a vender mal vendido. Pero al final no deja de ser una operación muy lícita, ¿vale? En donde el franquiciador, sí, en donde el franquiciador consigue a veces tener también una participación de ese traspaso porque ayuda. Busca un candidato que se quede con el local y hace, bueno, una due diligence de esa operación, gestiona también el arrendamiento, es decir, que bueno, muchas veces un traspaso tiene más aristas que una apertura nueva. Bueno, he dicho muchos puntos, he dicho 5, 6, 7, pero no son tantos en el fondo y luego hay mucha paja, ¿no? Bueno, pues todo tiene que quedar recogido, pero es verdad que tienes que tener claros esos puntos y tú como candidato tienes una obligación de leerte ese contrato. Luego no vale con decir, es que yo el contrato no me lo leí. No, es que esto no vale, ¿no? Al final... Entonces poco hombre o mujer. Claro, eres responsable de lo que hagas y lo que tú dices, madre mía, pues si no se ha leído el contrato y ahora dice esto, pues ya de aquí en adelante... Y luego, y fíjate, Virginia, que además tenemos, quiero decir, la problemática siempre evoluciona y siempre tienes una nueva. Ahora el tema de las exclusividades, que es muy importante, y el tema del el comercio online y offline mezclado con las exclusividades, la capacidad para hacer promoción dentro o fuera de la zona de exclusividad del franquiciado, todo ese tipo de cosas que a un franquiciado novel o alguien que de repente se acerca al mundo de la franquicia ni le suenan, pero el que ya tiene varias franquicias, varias marcas y ha pasado por ese tipo de cuestiones, pues primero lo conoce y segundo si le interesan, porque todo esto al final se trata de que estamos haciendo un camino juntos. No nos equivoquemos, esto es un negocio que se hace junto, franquiciador y franquiciado. En el momento en que cada uno piensa en hacer su negocio, ya deja de tener gracia, como en las parejas. ¿Qué pasa? Bueno, en general siempre luego hay chanchullos. El tema es que no es posible, digamos, hacer una cosa monolítica en piedra porque la industria, los ciclos de vida, no es lo mismo un negocio como Accessorize o estos que se ponen de moda. Están 3 años vendiendo piedritas de color azul, con todo el respeto del mundo ese negocio, que es muy bueno, ¿vale? Porque es muy explosivo, pero luego a los 2-3 años ha pasado de moda y es a otra cosa. Los negocios de hostelería que cuestan 1 millón de euros, pues necesitan más tiempo para amortizar y son más grandes las cuentas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No quiere decir que no se pasen de moda. Se pasa de moda hasta la lavandería, que tienen ciclos de vida. La peluquería pasa de moda y entra en modas nuevas. Nosotros ahora, por ejemplo, representamos a la marca de Sans en España. La marca de Sans es una franquicia que tiene 4 centros propios y 4.000 franquiciados, que son datos muy llamativos. Es decir, ¿y por qué no tiene más centros propios? Porque soy franquiciador y porque mi estructura está pensada para darle servicio y empujar los franquiciados. Entonces, que es un modelo distinto a si yo tengo 100 centros propios, porque es un negocio distinto,
¿Vale? ¿Qué pasa? Que el perfil de ticket medio de Dessange pues son 150 euros, la clienta no es la misma, el tipo de peinado no es el mismo, la frecuencia de visita no es la misma, tú entras en un Dessange y cuando sales, sales peinada, maquillada y cuando sales por la puerta es otro mundo. Pero es el 100% de las clientas porque tú no puedes entrar ahí, oiga, arrégleme las cejas, que es que me he visto esta mañana un piojo. Entonces, en este tipo de cosas es todo tan... finalmente es llevar el comercio a su máxima expresión. Para mí, una franquicia lo que hace es que alguien que sería un comerciante pequeñito en un barrio, en un negocio que tiene 50 metros cuadrados y que lo lleva haciendo igual toda la vida, de repente, ¿por qué llega una franquicia y compite y gana? Porque tiene una estructura empresarial detrás de marketing, de recursos humanos, de compras, de diseño, de productividad, de análisis de datos, de software, que esta persona sabe mucho de ese negocio, pero está ahí. No se puede permitir ese departamento. Claro, ni esos conocimientos, es muy raro, porque alguien, no, yo es que soy, yo qué sé, pues un experto en tecnología de la información, ¿vale? Y monto un negocio para vender café de especialidad. ¿Vale? Pues el ordenador lo tendrás limpísimo, el resto ni idea, porque pueden ir otra persona que sea futbolista, que lo monte y lo único que tenga es el ordenador un poco más sucio. El resto lo hace igual que tú o incluso mejor. Esa es digamos, la magia de las franquicias, que hacen evolucionar el comercio más rápido. Por eso los ciclos antes eran más largos, acordaros, los supermercados. Sí. Los mercados, pues 50 años. De repente llegan los hipermercados. Los ciclos de los hipermercados, 20 años. Los ciclos de los supermercados ahora están entre 8 y 10. ¿Vale? Y las tiendas de conveniencia cambian cada 5. Que todo esto está yendo muy rápido. Imaginaros, hace 20 años, agencias de viajes, pues todo el mundo en cuanto que agarraba un poco de lana, a la agencia de viajes a que me organicen un viaje. Ahora, pues de vez en cuando ves alguna y la que ves, pues eso, viajes exóticos donde necesitan una especialización, tecnología, estructura y tal, sí. Y esas son las que crecen como sucursales o como franquicias. Pero una agencia de viajes normal y corriente en franquicia, pues tuvo su momento. Y como eso, hay negocios o sectores de los 65 que comentábamos que entran y otros que salen al final. ¿Vale? Entonces, en mi opinión, por un poco mi resumen de todo esto es que hemos tenido, yo por lo menos he tenido la suerte de caer en algo que es un organismo vivo. La franquicia se adapta a cualquier situación, a cualquier mercado, en cualquier momento, ya tengas pues yo qué sé, un mercado súper rico y súper bollante o un mercado pobre, ya tengas un tipo de pelo u otro, ya tengas una costumbre de comer u otra, vegetarianos, pues claro que hay franquicias de restaurantes vegetarianos y que les está yendo muy bien, porque van a nicho, van a ese cliente y le dan ese servicio, en concreto a él, que es lo que está buscando. Pero claro, antes de llegar a las franquicias, sitios vegetarianos, a lo mejor encontrabas uno en Madrid y otro en Sevilla. Y poco más. Entonces, en mi opinión, como decíamos antes, el tema de la franquicia es acertar lo que el individuo o lo que el pequeño emprendedor, mediano o gran emprendedor o gran empresa está buscando y luego buscar quiénes son sus socios para hacer ese camino. Franquicias de hoteles, que son franquicias carísimas, pero tú puedes comprar franquicias, puedes invertir en franquicias de hoteles y si tienes mucha capacidad, pues serás capaz de comprar o arrendar edificios y bajo una marca establecer un proceso. Por ejemplo, en México era muy típica las franquicias de hoteles de marcas norteamericanas. Dice, no, pues es que eso es una franquicia empresarial. Sí, a lo mejor te cuesta 10 millones de euros entrar en ese negocio. Vale, es una franquicia y tiene sus reglas y sus contratos de franquicia y sus obligados cumplimientos, sí, sus zonas de exclusividad, su modo de vender, y todo eso hace que, como decíamos al principio, la franquicia es un modo de hacer negocios tan bueno como el que más. Claro, y en el retail es, en mi opinión, el mejor. Sí, yo ahí apuntaría, hemos hablado del modelo, hemos hablado de la entrada en mercados, que la capacidad de adaptación
esa capacidad de evolución que ahora lo llaman innovación. O sea, la innovación va de eso también, de ir buscando un producto nuevo, una manera que muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, en hostelería de innovación, parece que tiene que ser siempre comida. ¿Es un tema de...? Pues no, a lo mejor es un tema de robot. A lo mejor es un tema de un proceso de venta que se hace de una forma diferente y también es innovadora. Y hemos hablado mucho del perfil del franquiciado, que yo creo que es clave, que gane dinero. Claro. Si gana dinero, si el franquiciador, cuando empieza a crecer, a generar volumen, ahí se produce una catarsis mental, porque tú empiezas a manejar todo el poder de negociación de una cosa que va creciendo, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que tú puedes tomar muchas decisiones y hay una estructura detrás que tú tienes que soportar, como decía Javier, porque el que entra en una franquicia pues no tiene un departamento de recursos humanos, un departamento de marketing, todo eso te lo va a dar la franquicia. Pero tienes que saber equilibrar lo que tú debes ganar y el franquiciador, por regla general, se debería de forrar. Y lo digo así, incorrectamente o políticamente incorrecto. Pero si un franquiciador lo hace bien, puede ganar muchísimo dinero y está en todo su derecho de hacerlo, porque se está jugando una idea y una marca que él ha creado, o ella, o ellos, o ellas. O ellas. O ellas. Pero el señor que tiene tu marca tiene que ganar dinero. Todo el mundo tiene que ganar dinero. Tiene que ganar dinero porque en el momento que no gana dinero, se va a empezar a salir del tiesto. ¿Qué significa esto? Va a empezar a buscar la vuelta. No gano dinero porque la franquicia hace mal esto, porque lo otro no me sale, y ahí se empieza a provocar pues una tensión con un franquiciado que luego puede ser otro, porque si al final pum, y ahí se te puede ir de las manos. Lo más importante para lo que estás diciendo, en mi opinión, es la promesa. Al final, tú no tienes que prometer que te lo vas a pasar muy bien haciendo buenos montaditos, o que tu local va a ser muy divertido, va a ser el mejor local de tu barrio. No, la promesa es qué vida vas a tener, cuánto vas a ganar. Porque es un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Yo siempre lo digo, es dinero por dinero. Que ahí es donde ahora están teniendo todas las marcas mucho cuidado. Antes no se tenía tanto cuidado, se daban las cuentas, se daban las ventas, vamos, te decía, vas a ganar tanto, vas a vender tanto, tal. Es verdad que nunca le acabábamos diciendo al franquiciado. Y por cierto, tú vas a ser un franquiciado modelo que vas a venir o vas a estar pendiente del negocio todos los días, eso no se firmaba, eso no se daba en ningún papel. Entonces pecábamos de prometerle desde la franquicia a él, pero él no nos prometía ese esfuerzo, trabajo y dedicación, o nos lo prometía, pero tampoco era una garantía y no pasaba. Entonces, a lo que voy es que en la franquicia la gran garantía es que ganen dinero. Las grandes franquicias que llevan tantos años es porque los franquiciados ganan dinero. El franquiciado y el franquiciador muchas veces no están de acuerdo. Yo me he sentado con muchísimos franquiciados con muchas cosas en desacuerdo. Pero ¿sabes dónde estaba el punto de inflexión de un tipo de reunión u otra? Si el franquiciado que yo tenía delante ganaba dinero o no. Porque entonces te daba Porque la razón. si hay cosas en desacuerdo, pero tú ganas dinero y yo también, lo hablamos. Pero cuando el de enfrente no gana dinero y tú sí, cambia mucho la perspectiva de la conversación y ya es mucho más difícil de gestionar. Me viene a la memoria un ejemplo. La primera vez que yo negocié con el Corte Inglés para abrir nuestros centros en sus centros, yo entro en una reunión pues con todos mis números y con todo el despliegue que os podéis imaginar y me siento y me dicen, Salomé, y dicen, oye, antes de abrir esto, vosotros vais a ganar un 14%. ¿Tú a ellos o ellos a ti? No, ellos me decían que yo, Ya te estaban con mis diciendo tu negocios, beneficio. iba a ganar el 14% de lo que Sin vendiera. conocer tus facturaciones ni tu Sí, las conocía. Joder, es el Corte Inglés, son mega profesionales y habían hecho ya más que la radiografía 360. ¿Sabes? Yo creo que eran ecografías 5D. Vale. Que ya las hay, por que ya cierto. las hay. Pues a mí me lo hicieron hace unos poquitos de años. Y me dijeron, tú vas a ganar el 14%. Y yo decía, hombre, ¿y si puedo hacer mejor esta gestión? Porque la caja del negocio la hacen ellos. Y luego ellos te liquidan a ti. Correcto.
Tú pagas empleados y pagas todo, pero bueno. Entonces decía, no, a ver que te quede claro una cosa. El que pone el pasillo, el que pone las luces, pero no de tu local, que eso lo pagas tú, del centro. El CAPEX lo pones tú. Sí, el CAPEX lo pone cada operador. De hecho, ahora el Corte Inglés es cada vez más explotaciones ajenas. Cuando empecé a hacer cosas con ellos era muy poco esa vía. Bueno, pues lo que me decían era, y si el Corte Inglés puede ganar con tu negocio un 35%, lo va a ganar. Porque el Corte Inglés es el que mete 200.000 millones de clientes por la puerta todos los días. ¿Vale? Entonces, que te quede claro que tu negocio va a ser este. Y yo le decía, hombre, lo haga bien o mal. Le decía, no, lo vas a hacer excelentemente. Digo, hombre, o no. Me decía, sí, porque si lo haces mal en una semana estás fuera. Aunque hayas invertido en montar este negocio lo que tú quieras. Es decir, y esos eran, claro, eso es lo de siempre, ¿no? Es el dueño de la pelota es el que establece las reglas del partido, ¿no? Vale, perfecto, hay que asumirlo. En este caso, tú al franquiciado no puedes decirle vas a ganar un 14,5%. Es en una situación tipo del mercado, volvemos al mercado, que vas a tomar como zona de exclusividad, con este tipo de local de estas medidas, con este tipo de competencia, en este tipo de entorno que es el perfil que la marca considera que puede ser, lo normal es que si tú aplicas las reglas del juego al 90% de lo que yo te diga, estés entre un 15 y un 21%, ¿vale? Que eso más o menos creo que es lo que podemos todos esperar de un negocio retail, nada extraño. ¿Qué pasa? Que hay quien llega y dice, no, yo es que quiero ganar un 35% y yo un 42%. Pero eso no pasa. Entonces hay gente que, yo he visto dosieres de franquicia que recuperabas la inversión en 6 meses o que ibas a ganar un 45% de EBITDA. O sea, disculpe que le perdone. O sea, si usted se lee eso y se lo cree, el tonto no es el franquiciador. El tonto es usted. ¿Vale? Porque eso no es posible. Y si fuera posible, no te preocupes que el franquiciador no franquiciaría. Porque eso le da para montarse una estructura mega fuerte a sí mismo. Entonces, el tema de los números que tú has introducido, y me parece que tiene muchísimo sentido, dentro de que hay negocios que a lo mejor es un 2% más, un 2% menos, tiene más complicación, tiene menos, pero lo normal es que tú recuperes tu inversión entre 2 y 3 años en el ámbito de la franquicia, del CAPEX, entre 2 y 3 años, y si son muy gordas, a lo mejor en 4, que también está bien, y que tu EBITDA pues esté entre un 15 o un 20. Una cosa es si son cifras muy grandes, pues a lo mejor estás en un 9 o en un 10, pero ya de cifras gigantescas. Entonces, nosotros intentamos trabajar con la ambición de ir a un 25 siempre. Pero no lo consigues, hombre, ¿qué vas a conseguir? Sí, hombre, claro que sí. Yo tengo que... Neto. No, yo hablo de EBITDA. Vale. No de margen de maniobra. Y, por ejemplo, Inditex trabaja con un 25. O sea, encasillar, estamos hablando del mundo de la franquicia en general. Que son 65 sectores, claro. Es que hay una casuística ahí. Pero en hostelería la ambición es ir al 25 siempre. En hostelería el 25 ahora mismo es muy ambicioso. Hombre, los costes de personal están altos, los costes de... Para conseguir un 25 en hostelería hay que apuntar a negocios que tengan ventas muy altas para que los costes fijos se apalanquen mucho y al final los alquileres, los suministros y tal se te bajen mucho. Porque al final es cierto, por ejemplo, el coste de producto, llevando control, lo que hablábamos, mermas, inventarios, escandallos, controlando... Hay unos márgenes, hay que bajar de eso, es muy difícil hoy en día porque tampoco tienes un PVP sin límites, todo lo contrario, o sea, ahora el PVP hay que manejarlo mucho porque pierdes clientes. Si te mueves en low cost, sí. Pero si te mueves en ticket medio de 60 euros, ya te digo yo que da igual que el chuleto lo pongas a 25 que a 28. Es que, a ver... lo normal, y corrígeme si estoy equivocado, es que estés entre un 15 y un 19. Eso es lo normal en las franquicias, digamos, humanas. Y luego están
pues eso, los restaurantes con un ticket de 60 euros el ticket medio, o restaurantes pues como Rudo, que tiene 120 euros de ticket medio, y claro, el margen pues es alto, ¿no? Lo que pasa es que, perdonadme, pues ya empieza el debate. Ahora que estamos terminando. Ahora que estamos terminando. Y es que tenía ganas yo de pelearme por algo. No sé por qué también se da siempre a entender que se gana más con algo de un ticket de 60 euros que con algo de un ticket de 6. Lo importante es la facturación anual, es el volumen que tiene. Es que al final... No hay debate, te lo compro. ¿Verdad? O sea, tu coste de producto está acorde porque a lo mejor tu chuletón para cobrarlo a tanto, Claro, te cuesta una barbaridad. Y yo, sin embargo, a lo mejor estoy vendiendo nuggets. ¿Y cómo de perecedero es ese producto? Congelación, Si perecedero, marisco, tal. Exacto. Entonces, al final es un tema de ticket medio y de tráfico de clientes. Y tu negocio aguanta 5 años Claro. Con el CAPEX, Claro. y el negocio que te tiene que dejar un 25 y ticket medio de 60, a lo mejor tienes que hacer una renovación a los 2 años, con lo cual el CAPEX te vuelve a cambiar Y para también. vender a 60 euros, pues igual tengo que estar en una calle Velázquez pagando el metro cuadrado a lo que toca. Y el OPEX, lo otro, pues te puedes ubicar en otros sitios. Es decir, que, o sea, meterlo todo así como en un cajón, No, 25%, tal, no sé qué, lo veo complicado. Yo creo que lo que hay que luchar es por optimizar la cuenta, porque es verdad que hay veces que pues no está optimizada. O sea, hay gente que gana mucho, que vende mucho, pero gana menos de lo que podría ganar. Las pandemias y las crisis para esto vienen de lo lindo. Hay recortes donde no hay. O sea, que yo recortar. hay muchos franquiciados que en una época de bonanzas, 2006, 2007, 2008, antes que llegara la crisis del 9, luego después de la crisis me decían, madre mía, Virginia, si hubiera hecho esto que estoy haciendo ahora porque me aprietan los zapatos, Hubiera ganado de pasta, es ¿no? que hubiera ganado, o sea, ya ganaba, pero es que hubiera ganado muchísimo más. Sí. Pero claro, como había dinero y como había bonanza, pues bueno, pues no me ha apretado. Medir y nunca sobreestructurarse. Entonces, nunca darte por vencido en el resultado. O sea, como ya da, ¿para qué más? ¿Cómo que para qué más? Al revés. Siempre a por más. Siempre, porque al final es... No sé, es ¿por Todo qué se vas puede- a dejar de ganar un Todo se puede un mejorar. euro? La importancia del dato y la ambición en cada uno de los negocios, y en hostelería Sí. es muchísimo más claro Sí, el idioma del dato. el idioma del dato. Último tema, antes de cortar, que ya nos está alargando un poco el debate. Ese tema que voy a sacar a mí me parece súper complicado de hacer, de diseñar y de que tenga sentido. Y es, ¿qué oferta diseño entre royalty, canon, CAPEX Canon de entrada, canon de entrada, royalty de explotación, sí, y el CAPEX que tiene que invertir el franquiciado para abrir el local con el tipo de franquiciado al que voy a ir? Es decir, pues eso es más fácil. ¿qué relación tengo que hacer? Si fuera como una tabla, ¿qué relación tengo que hacer para que todo tenga sentido, ¿no? Hablo, por ejemplo, del caso levadura madre. Oye, como buen autoempleado, yo ya sé, me puedo imaginar qué CAPEX pueden tener, me puedo imaginar qué royalty pueden tener y qué canon de entrada. Pero si hablo de McDonald's, que son inversiones de un CAPEX a lo mejor de 1 millón, voy a tener que ir a un tipo de franquiciado que va a ser inversor, y por lo tanto voy a tener que ir a un canon de entrada y a un royalty que tenga coherencia con ello. Entonces, ¿cómo se diseña esa oferta? Si me permite usted. No, a mí sí, en este punto es que todo es mucho más sencillo de lo que parece. Tú cuando tu perfil, yo es que soy inversor. Yo tengo hasta 50.000, tengo hasta 150.000, tengo hasta 400.000 y de ahí para arriba. Eso ya es un perfil en sí mismo. Tengo, o el banco me avala hasta... Y cuando digo tengo es por cualquier modo puedo Lo conseguir. consigo. ¿Vale? Entonces, estaremos de acuerdo en que tú, en ese nivel de pasta, en ese nivel de inversión, compites con alguien que puede montar una mercería, un bar, una tintorería, un no sé qué, no sé qué. Es decir, aquí la competencia no está en monta un restaurante porque quiero montar un restaurante de 50.000 o de 150.000 o de hasta 400.000. La competencia es mucho más amplia, ¿vale? Por lo tanto, medir eso, pues yo creo que todos los que nos dedicamos a esto ya sabemos, oye, este perfil es
hasta 50.000 ni que se me arrime, porque es que no va a poder llegar a mi negocio. O al revés, que yo también lo he vivido y me empeño en que no se produzca. Alguien que tiene un perfil de 400.000 no puede montar un negocio de 25.300, porque es que le va a repeler al día 2. ¿Vale? Que ni por arriba ni por abajo, es lo que se merece, ¿no? Eso es, Sí. es donde encaja. Y luego, a partir de ahí, si tú te fijas, los royalties son mega parecidos en casi todas las marcas, salvo honrosas excepciones. ¿Vale? Está pues entre el 4 y el 7% royalty de explotación. ¿Vale? Y eso es así si te coges las, no sé, ¿cuántas marcas hay ahora operando en franquicia? 1.800, puede haber, más o menos. Pues si te coges las 1.800, ese es un estándar. Sí, es el baremo. Vale, y el canon de entrada, pues ya están muy estandarizados los costes del canon de entrada porque tú tienes que tener un equipo que vende, tienes que tener un equipo que anuncia, tienes que gastarte dinero en publicidad, en asistencia a ferias y toda la parte, digamos, de conseguir firmar un contrato de franquicia en la parte comercial, operación, para conseguir eso. ¿Vale? Y luego suele ser un porcentaje de la inversión total. ¿Vale? Si te pasas 7 pueblos, pues no lo conseguirás. ¿Qué porcentaje suele ser? Pues es que depende porque hay 65 sectores, pero, por ejemplo, nosotros calculábamos entre un 5 y un 10% de la inversión total. ¿Y luego aparte va marketing o muchas veces se mete en... No, pero el canon de marketing es otra cosa. Es Sí, decir, pero hay veces que se mete dentro de... sí, no. de no, royalty. No, entonces para mí eso es un error, porque tú tienes tu royalty de explotación y queda claro que ese es mi negocio. Tú, franquiciada, sabes que me vas a pagar a mí el X% que hemos pactado y yo de ahí tengo que pagar Mi mis cositas. estructura. ¿Vale? Y ese es mi margen y tiene que quedar nítido. ¿Vale? Luego, el canon de marketing es para gastarlo en marketing. Y gastarlo en marketing no es poner anuncios. Hay un departamento de marketing, hay un departamento de análisis de marketing, hay publicidad que poner. Todo eso lo paga el canon de marketing. Pero incluso en mi experiencia, las marcas que nosotros o que yo he participado, siempre pone dinero. Si yo tengo 10 centros propios y el canon de marketing es un 2% a cada centro franquiciado, mis centros ponen ese 2%. ¿Vale? Porque es otra cosa que va en un carril o en una calle distinta al royalty de explotación. El canon de marketing es un gasto, es una inversión. El canon de explotación es mi negocio. Que luego habrá otras variables. Por ejemplo, si yo soy capaz de conseguir pues unos rappel porque compro a L'Oréal y soy el primer cliente de Europa de L'Oréal y consigo bajar en vez de un 40%, un 50%, me lo invento, pues eso claro que lo reparto. Porque yo soy capaz de comprar más barato que toda la industria. ¿Y ese margen te lo quedas tú o le bajas el precio de compra al franquiciado? Le bajo el precio al franquiciado, ¿vale? Y lo que yo considere que es mi volumen o mi Se te queda como parte, margen. pues lo aumento de mi margen, claro que sí. Pero además es que ganamos todos. Aquí no hay dudas. No sé si estás de acuerdo con eso. Y además eso, jurídicamente hay que repartir esa sinergia que tú consigues. O sea, tú puedes tener la decisión de darla 100% al franquiciado, o si hay ya un margen adicional que tú consigues por una negociación especial o lo que sea, bueno, tú puedes decidir, se lo doy todo al franquiciado o repartirlo. ¿Por qué? Porque es verdad que tú también estás asumiendo una negociación, una estructura, un personal. Las obligaciones de compra. Correcto. Entonces, yo ahí lo que quería añadir a lo que estabais comentando es, a colación de lo que estábamos hablando de canon, royalty y tal, si yo te he entendido bien, yo creo que tú nos estabas intentando sacar a Javier y a mí cuál es el canon ideal o cuál es el royalty ideal o cuál es el tal. En relación al modelo de negocio y al franquiciado al que quieres atraer. Vale, me da igual el franquiciado. En mi caso me da igual el franquiciado. El único motivo por el que, por ejemplo, tiene sentido modificar un royalty o un canon es cuando haces un acuerdo de desarrollo especial o un modelo de expansión que dices, bueno, es una persona que se compromete. Nos comprometemos a que vas a abrir 10 tiendas, imagínate, de lo que sea. Pues ahí, lógicamente, se suelen hacer condiciones especiales porque, a ver, el compromiso de inversión es muy alto y de riesgo, vale. Pero yendo uno a uno,
Yo más que en el royalty o que en el canon o que yo me fijo en el retorno. ¿Es mucho 1,5 millones de inversión? Depende. Si vendo 5 millones y me llevo un 30%, es que todo es relativo. Claro. ¿Es mucho 400.000 euros o 300.000 euros de inversión? Pues hombre, para vender 250.000 euros al año y perder dinero, sí, es muchísimo. Muchas veces yo creo que las creencias limitantes que Es el puedan tener retorno. los fundadores limitan los royalties que puedas cobrar, los capes, o sea, el desarrollo de tu modelo de negocio. Otra cosa Es que no puedes, perdón, es que no puedes mezclar eso. Pero es, por ejemplo, un amazónico franquiciable. No, Factura... a ver, es franquiciable, pero Claro que es. no es escalable. Bueno, si en modo franquicia yo sí que lo veo. Sí, ¿y cuántos abres en España? No, en España, bueno, obviamente. No, vamos, Estoy hablando el en el mundo. elefante- el elefante a cachitos. Pero te hablo uno en Dubái, en Londres, Sí. en Miami. Salvaje hemos abierto, en mi grupo hemos abierto, creo vamos por 16, Vale. que es el mismo modelo es parecido. un modelo sí. para tener uno muy grande Uno- en un uno- país. uno por capital. Y como Bueno, digo yo, es el formato hard rock. 50. Eso es. Es el formato hard rock. 50 puedes Que además abrir. voy a París y voy y me compro la camiseta y me la pongo. Y voy y tal, pero hay uno. Claro, por eso digo, es que puedes abrir 50, ¿vale? Pero ahí el principio de escalabilidad hace que sea un negocio limitado. Y desde el punto de vista de franquicia, no te hace falta ni que sea franquicia. Claro, pero si factura como amazónico 19 millones y no sé la EBITDA que tendrán, pongamos que tienen un 20, Pues saludos cordiales y enhorabuena a los premiados. Pero no necesitas a la franquicia. bueno, depende. A ver, sí, yo te entiendo lo que quieres decir. Reinviertes beneficios y abres todos los que tú quieras. Ya, pero es que a lo mejor no pero- quieres operar. Pero haces una cesión de marca, haces una joint venture, haces un acuerdo que no tiene que pasar por un contrato de franquicia. El contrato de franquicia es una cosa muy jodida donde todo el mundo tiene que cumplir muchas cosas. Sí. Y es distinto. Si yo, imagínate, yo soy o vivo en París y quiero abrir un amazónico en París. ¿Vale? Pues yo llego a un acuerdo con Amazónico y me hacen una cesión de marca, me hacen una joint venture, o hacemos una joint venture, o abrimos una sociedad por la cual Amazónico, si es listo, que lo es, controla mucho la operación en el país. Eso de te firmo una franquicia y al día siguiente están vendiendo croquetas de chistorra. Claro. Porque vete tú luego. Entonces, y sobre todo la supervisión de ese tipo de negocios con esos volúmenes es carísima, porque tienes que tener gente muy cara y tal. Entonces, para mí uno de los principios de la franquicia es la escalabilidad. Es decir, negocios de 1 millón y que puedas abrir 15.000 en el mundo, McDonald's, pero negocios de 1 millón o 2 para abrir 50 en todo el mundo en un periodo de 15 años, Ya. te ha dado tiempo hasta pasarte de moda. Que pasarán. Hablábamos de los ciclos y a lo mejor no hemos prestado suficiente dedicación a eso. Pero todo esto tiene una vida corta y más los restaurantes de este estilo. Porque, acordaros, Madrid está viviendo, especialmente Madrid, pero en España, Madrid está viviendo un boom de conceptos mega chulos, mega bonitos, la comida fantástica, ticket medio, que a mí cuando me decían hace 3 años, ticket medio por encima de 100 euros, me costaba mucho encontrar sitios de Madrid Que lo tuviera. que lo tuvieran. Ahora ya los que quieras, o sea, tickets de por debajo de 100 euros ya es un poco como, bueno, vale, venga, habrá algún pero no abierto cerca, ¿vale? Pero el resto es que el otro día he visto ya fusión de restaurante peruano-asturiano. A mí hay cosas que me cuesta trabajo ver, no sé, a lo mejor... Y no sé. comer. ¿Un cachopo con ceviche o qué? Pues debe ser, o Pues mira, oye. el Inca, Eso es innovación, ¿eh? el Inca Paz, ¿no? Ese Qué bueno. tipo de cosas. Yo creo que la franquicia, o al menos lo que yo he vivido y creo que lo que tú has vivido también, es algo que tiene que ser escalable y tiene que ser muy escalable. Si no, hay otras fórmulas. Para crecer bajito, para crecer poco, la franquicia probablemente no sea el mejor camino. Porque de lo que se trata es de hacer crecer negocios evolucionando los conceptos que hay en las ciudades, en el día a día, el comercio local, los negocios de, no, es que, venga, vamos a fabricar cohetes. Se puede hacer franquicia de fabricar cohetes, pero ¿cuántas? Ujú. ¿Vale? A mí un modelo que me gusta mucho, has mencionado antes John Venture, es el de Five Guys,
que ceden, no sé el porcentaje, creo que van a 50-50, al máster de toda Europa, que es el propietario de The Phone House, y desde aquí operan en España. Sí. Pero Daniel reporta nosotros, a UK. Yo en India tenía un joint venture de Marco Aldán y Macho y las marcas que tenemos con un grupo local potentísimo y joint venture. Y cada vez más se dan los joint venture a nivel de másters. Sí. Porque al fin y al cabo tienes que tener muy claro que para grandes volúmenes de desarrollo o escalabilidad, multifranquiciados, grupos, tiene que ser mucho más cercano. No es el típico franquiciado de venga, pues te mando al jefe de zona y os vais a tomar un café al bar de al lado y discutís. Eso ya no es así, y menos en estos volúmenes. Por lo tanto, quiero decir, franquicias, dentro de que hay 65 sectores, luego dentro de eso hay franquicias cuyas inversiones son muy altas, ¿vale? Que esas, yo te diría que a lo mejor un 10 o un 20% interesan en franquicia, pero el resto en absoluto. Gracias, Virginia y Javier. Ha sido un debate súper interesante. Si queréis ver montar una franquicia, este podcast sin duda tienen que verlo, porque seguramente se van a tener que replantear muchas cosas de su modelo gracias a todos los tips que habéis dado. Así que mil gracias por vuestra abundancia y por querer compartir a todo el sector cómo se debe montar una franquicia de forma profesional y rentable para que funcione bien.